Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana curiosa, un tanto extraña, porque la semana pasada ocurrió algo bastante interesante en todas las bolsas, y es que el jueves hubo un giro importante. Ese giro no solamente fue importante porque hubo una vela blanca que un nivel de soporte, pues después de perderlo lo recuperó, sino que fue importante porque vino tras una mala noticia. Y cuando eso ocurre, que hay una mala noticia y el mercado se gira radicalmente, suele haber continuidad alcista. Lo dijimos la semana pasada y se ha cumplido en esta. La semana pasada también nos quedamos un poco fríos porque el viernes salimos arriba y acabamos ahí bastante abajo. Pero luego el lunes ya salimos subiendo y lo hicimos muy bien. Y bueno, el martes ya salimos subiendo y ya vinieron las dudas. El martes acabamos y venimos del día, el miércoles cayendo, el jueves parecía que ya subíamos otra vez y el viernes vino un poco un jarro de agua fría, pero al final no acabó mal. Es decir, aquí teníamos esta media de 10 que yo esperaba que aguantáramos. Tiramos para abajo, la verdad es que llegó un momento en el que habían muchas dudas, pero al final logramos mantener ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, de momento podemos decir que seguimos claramente en un mercado bajista y al estar en la zona baja del canal, pues parece que ya estamos en la zona media y podríamos intentar superar esta zona. Aquí tenemos una zona de resistencias que es bastante, bueno, es un poquito importante, ¿no? Porque hemos tocado aquí varias veces, entre los 7700 y 7770. Ese nivel parece que es el que ahora le está costando. Es verdad que en el corto plazo lo está haciendo bien porque hemos superado la media de 10, apoyamos en ella y desde ahí parece que queremos volver a ganar altura. En cuanto al DAX, el DAX también lo ha hecho bien. Lo ha hecho mejor que nosotros porque no ha llegado a perder la media de 10 por muy poco, o sea, lo ha perdido por muy poquitín, no como nosotros que ya parecía que la cosa se ponía fea, y cierra bien, con lo cual tiene pinta de continuidad del rebote. En el caso del Eurostock lo ha hecho mejor todavía porque lo toca y cierra la zona de máximos, o sea que muy buen aspecto del Eurostock. Hay que decir que esta semana han subido entre el 2,20% del IBEX y el 2,80% del Eurostock, es lo que hemos subido en Europa, mientras que los americanos han subido más. Aquí tenemos al Dow Jones que, fijaros cómo el viernes toca esa media de 10, esto sí que lo hace perfecto, y desde ahí sube con fuerza. El Nasdaq también, el SP500 también desde esta zona de aquí, también marca una vela blanca buena. Es bueno, ¿no? Que el viernes justo acabe en esta vela blanca. Si ponemos aquí un gráfico semanal, lo que vemos es que después de la semana anterior, que podía ser un poco de vuelta, esta es la primera semana un poco de confirmación, ¿no? Una vela blanca que podía ser el inicio de un nuevo tramo al alza. En el caso del Nasdaq también vemos que quizá aquí pues se han generado un poco más de dudas, ¿no? Después de este movimiento, y no se ha separado excesivamente de la media de 10 y se ve alguna duda más. Pero es verdad que si vemos el gráfico semanal, el gap del lunes fue bastante potente con el cierre del viernes. Y bueno, quizá menos claro, pero también de momento positivo. Bueno, pues esta es la situación, una situación que no ha sido fácil estas semanas, tengo que decir, porque después de un lunes en el que ya salimos subiendo y acabamos muy bien, el martes gap alcista fuerte y luego ya para abajo, y los demás días de la semana han sido complicados, no ha sido una semana fácil, pero en conclusión hay que pensar que la continuidad del rebote es lo que explicábamos la semana pasada que sería lo más probable, y es lo que ha sucedido al final, aunque lo ha hecho raro. Bien, los valores que más suben esta semana, el primero de ellos es Indra. Ya sabéis que a mí Indra me genera pues muy poca confianza como valor, porque últimamente lleva una época muy volátil, muy extraña, con subidas y bajadas
muy fuertes y sin mucho sentido, y está ahí, pues aquí todavía estaba por encima de la media 200, aunque hacía cosas muy raras, pero aquí ya está por debajo de la media 200. Ahora ha habido la subida fuerte, yo sinceramente creo que esta subida podría ser para salir de las posiciones que se tuvieran y buscar otro valor. ¿Que puede ser que se vaya a 10 directamente? Sí, perfectamente. ¿Y que desde aquí se vaya otra vez a 7? También. Es decir, es un valor altamente imprevisible. Así que no me gusta y difícilmente de analizar, incluso para análisis técnico. Bien, Arcelor. Arcelor ahora está mejorando. Es curioso, ¿no? Que ha sido uno de los valores más débiles en mucho tiempo y ahora pues entra en la lista de los valores que mejor lo hacen en la semana. De hecho, ha subido esta semana un 7,59%. Pero tenemos que decir también que eso está en una situación de peligro grande. Porque después de mucho tiempo haciéndolo muy bien, con la media 200 con terreno positivo y pendiente positiva, aquí pierde la media y le da tiempo a tener esta pendiente negativa, ¿no? Entonces todo lo que sea acercarse a la media 200 con pendiente negativa es una situación de extremo peligro, porque la continuidad bajista puede venir en cualquier momento. Así que bueno, es bueno el que tenga esta fuerza relativa, pero es verdad que ahora se va a enfrentar a la situación de la media de 200 y a esta resistencia de 25,34 que marcó en el último movimiento al alza. En teoría, en pura teoría, si superara esos 25 o 35, el aspecto cambiaría y mejoraría muchísimo. Pero la probabilidad de que esto suceda es pequeña. Así que esa es la situación. Para tomar posiciones en Arcelor ahora mismo, pues no es recomendable. Lo mejor sería esperar a que supere este nivel. Y si no lo hace, pues permanecer fuera de él. Bien, Sabadell. A ver, atención a Sabadell, porque Sabadell es el tercer valor que más sube en la semana. Lo hace bien, vemos que de momento aquí este movimiento parece bueno, que supera la media 200, se apoya en él y vuelve a subir. ¿Qué es lo que no me gusta a mí de Sabadell? Bueno, no me gusta este movimiento que tuvo por debajo de la media 200, que estuvo bastante tiempo por debajo. Me da la impresión de que está entrando en una fase de bailar la media 200 a la baja y al alza, aunque aquí lo ha respetado. Y ahora, bueno, pues va a ser muy importante, muy importante superar y mantener este nivel, la zona de los 0,80. Aquí marcó 0,80 redondo, 0,80. Bueno, pues ese es el nivel a superar, ¿no? Porque aquí tenemos una tendencia bajista y, bueno, es una especie de gran triángulo. Y aquí, pues si superara ese nivel, en teoría, en pura teoría, el movimiento alcista podría ser bastante fuerte. Pero ya os digo que yo en la banca soy un poco receloso últimamente, ¿no? Por aquello de que la subida de tipos de interés al principio les favorece, pero luego cuando ya empieza a ser más grande, pues genera que la economía vaya mal y eso genera muchos impagados, que es un gran lastre para la banca, ¿no? La morosidad. Entonces, bueno, también es verdad que Sabadell es uno de los valores que no es de los más fuertes de la banca históricamente, más bien todo lo contrario. Fijaros que viene de caídas fuertes, caídas muy fuertes. Entonces, bueno, dices, no, pero es que entonces también puede rebotar más, sí, pero no. Al final, los valores alcistas y que históricamente lo hacen bien son los que suelen seguir haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces este valor es un valor que sí, que ahora parece que está mejorando bastante, pero que todavía, si os dais cuenta, estamos en una zona aquí que perdió mínimos históricos, esa zona de aquí, y que aquí ni siquiera ha sido capaz de superar, ¿no? De recuperar. Así que bueno, no deja de ser un valor que aunque haya tenido una recuperación muy buena, en el fondo tenemos que estar recelosos con él, ¿eh? Tenemos que ir con cuidado. Así que bueno, esa es la situación. A nivel, si empezar a hacerlo mal, pues bueno, esta tendencia es muy importante. Es verdad que estamos alejados y de soportes, y la zona de 0,69 significaría el nivel que no tiene que perder bajo ningún concepto. Bien, el caso de Repsol. Bueno, pues esta semana estamos con que han subido más precisamente de los valores que yo soy receloso, ¿no? Indra no me gusta, Arcelor es bajista y me parece peligroso, Sabadell lo está haciendo bien pero no ha superado los niveles y además históricamente pues todavía me genera dudas, y Repsol
pues tampoco lo tengo claro al 100%, porque es verdad que es alcista, está por encima de la media de 200, y aquí aunque hizo un amago bajista, lo ha recuperado y parece que lo hace bien, pero está muy ligado al precio del petróleo. El precio del petróleo está ahí dudando, ha dado señales ya negativas y parece como que estuviera consolidando para seguir bajando. Entonces, bueno, pues es un valor que a mí también me genera ciertas dudas. De momento, mientras mantenga esta mini tendencia alcista de corto plazo, podemos decir que se puede mantener Repsol. Si superara estos niveles es cuando habría que rendirse a la fortaleza de Repsol y habría que pensar que Repsol va a volver a hacerlo bien y buscar los máximos. Estamos hablando de los 13,87. Y bien, por último, Bankinter. Bueno, os tengo que decir que es el último valor del IBEX que sube el 5,44%, pero este a mí sí que me genera muy buenas sensaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido capaz de superar la zona de sus máximos históricos, y eso es mucho de decir. Y de hecho ayer tocó unos mínimos en 6,032 y desde ahí volvió a recuperar niveles. Bueno, todo lo que sea precios por encima de este mínimo que marcó el miércoles de 5,94, todo lo que sea precios por encima de ese nivel son precios de posible nuevo movimiento fuerte al alza, porque Bankinter está en máximos históricos y eso al final es una señal muy positiva. Bien, vosotros diréis, no, pero es que, claro, estar en máximos históricos pues tampoco es bueno porque está muy caro. Error. Cuando un valor se pone en máximo histórico es cuando más fortaleza hay en el valor y cuando más confianza hay en el valor. Es verdad que hay veces que se producen fallos en zonas de máximos históricos y son muy peligrosos. Es decir, supera un máximo, duda un poco por encima de los máximos y los pierde, y desde ahí muchas veces vienen caídas muy fuertes, incluso cambios de tendencia terribles. Pero la situación de valores que superan máximo histórico, de comprar y poner un stop donde toque, normalmente tiene una expectativa positiva muy clara. Y si vemos históricamente, vemos a Bankinter como un valor muy fuerte. Es el valor más fuerte de la banca española con mucha diferencia. Bueno, pues esta es la situación. Ahora mismo en el muy corto plazo se pueden tomar posiciones con un stop por debajo de 6,90, de 5,90. Si se quisiera todavía más seguridad, el stop habría que ponerlo por debajo de los 5,59. Si perdiera la zona de 5,60 es cuando realmente pintaría de nuevo mal. Sí que estaríamos hablando de un fallo alcista y posible continuidad bajista. Pero no lo sabemos, ya digo. ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto, y más en el sector financiero, que ya sabéis que estamos en una situación de subida de tipos, que ahora si por una de aquellas la inflación empezara a moderarse con la subida de tipos que ya tenemos y se llegara a la conclusión de que no hay que subir más los tipos, yo creo que sería muy positivo para la banca. Pero si siguieran subiendo, podría ser negativo. Así que es verdad que se pueden tomar posiciones en Bankinter, pero también es verdad que hay que tener una cierta precaución. Bueno, pues hemos visto los 5 valores que mejor lo han hecho en la semana y ahora vamos a ver los 5 que peor lo han hecho. Encabeza Fluidra. Bueno, ¿qué pasa con Fluidra? Bueno, fijaros que Fluidra es un valor que tuvo una subida absolutamente espectacular. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una superación de máximos históricos, ¿no? Aquí fijaros que estaba aquí en la zona de los 13, era un nivel de máximo histórico, aquí lo supera y desde aquí hace ¡bumba! Y se va a 36, es decir que la superación de un máximo histórico fue una grandísima ocasión de compra. ¿Pero qué ocurrió luego? Bueno, pues luego ocurrió que hizo una especie de techo redondeado, que se llama, ¿veis? Esto de aquí se llama un techo redondeado, de modo que cuando perdió la media de 200, aquí, perdiendo los 30, fue una señal
claramente bajista. Tuvo un primer impulso a la baja y los rebotes han servido para continuar bajando. Bien, ¿qué es lo que a mí me mosquea un poco de esta situación? Bueno, lo que más me mosquea de esta situación es que cuando un valor bueno, porque esa es otra, hay que buscar que un valor sea bueno. Cuando un valor bueno como Fluidra tiene una caída superior al 60%, que ya se supone, ¿no? Que ha purgado ya lo malo que haya podido pasar en esta compañía. Y de repente saca una noticia mala, pero no es muy mala y el mercado lo exagera mucho. Muchas veces es una situación de claudicación, en la que hay mucha gente que estaba comprado en este valor en cualquier momento de aquí, porque aquí veía que subía mucho, aquí le parecía muy baratas, y sin embargo ve que cada día no hace más que perder y perder y perder y perder y perder, y de repente sale una mala noticia y empieza a caer, y es la excusa perfecta para decir, oye, mira, yo me voy, yo me salgo de aquí y ya me meteré en otra cosa y ya veremos y ya está. Bueno, pues muchas veces esa claudicación produce un giro importante y un cambio en el mercado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues tenemos que ver que este era el nivel de máximos que tuvo aquí, fueron de 13.06. Aquí estamos hablando de entre 12.80 y 13.20 a lo mejor. Esta zona de aquí es la zona de soportes. Es una zona de control. Estamos hablando entre 12.80 y 13.40. Es una zona que aquí supuso una resistencia muy importante. Cuando la superó, primero supuso soporte y se disparó. Y ahora hemos llegado ahí. Bueno, pues esta es una zona clave. ¿Por qué? Pues porque si ahora se superaran estos niveles, en concreto se superaran los máximos del jueves, que marcamos en 12.91, que ya entraríamos otra vez en la zona de soporte. Si superáramos los 12.91 y ya, por supuesto, si superáramos la apertura del miércoles en los 13.95, estaríamos hablando de una posible gran operación alcista, de un posible gran giro, que evidentemente no va a hacer de repente ¡pum! Se va a ir a 30, no, ni muchísimo menos. Le va a costar, si es que pasa, le va a costar, aquí va a tener sus dudas, tendrá un primer movimiento más o menos fuerte, luego dudará, bajadas, subidas, pero se sentarán las bases de un cambio de tendencia y de un nuevo movimiento al alza. Sobre todo, yo me baso en que con la pérdida que ha anunciado la compañía, que posiblemente van a perder un 7% de las ventas, aún así, un 7% de las ventas no es la muerte, es un 7%, va a ganar todavía 500 millones de euros. Es decir, una compañía que gana dinero, que encima es una compañía muy saneada, que ha bajado un 60% y por una noticia no tan mala se desploma terriblemente. Yo creo que estamos ante una situación de posible muy buen negocio. Quien quiera comprar por aquí y arriesgarse y comprar más y sube ahí, pues bueno, es una posibilidad, pero realmente lo que nos dice el análisis técnico es que superando la zona de 13.90, 13.95 sería una de 13, 13.90, 13.95, aquí 12.95 ya sería una primera señal. Eso, 12.95 sería una señal muy importante. Y 13.95 sería como una señal definitiva. Esa es la situación. Así que bueno, esa es Fluidra y casualmente es el valor que más baja en la semana. Y baja ni más ni menos que un 12,27%. Solaria. Bueno, Solaria tampoco levanta cabeza. Pero también os tengo que decir que es un valor susceptible de girarse al alza también en cualquier momento, porque este valor hace estas cosas, ¿no? Este es un valor de verdad complicado, Es un valor que en 2020 lo hizo fenomenal, de hecho a mí me hizo ganar muchísimo dinero,
bueno, a mis clientes, ¿no? Que les gestiono yo la cartera de bolsa. Ya sabéis que yo soy gestor de carteras, que podéis contactar conmigo si queréis que os gestione una cartera. Y bueno, pues aquí lo que ha hecho es que después de este movimiento al alza, el año pasado fue muy malo, y este está siendo raro porque empezó muy mal, de repente subió con mucha fuerza, consolidaba con la apariencia de continuar subiendo, y sin embargo, tras un pequeño fallo al alza, vinieron caídas muy fuertes. Pero yo no descarto que desde aquí, sin perder los mínimos, muchas veces tiene un movimiento al alza, una bajada que no pierde mínimos y luego continúa subiendo. Así que yo no descarto nada en este valor. Y después de movimientos a la baja más o menos fuertes, es un valor que yo estoy, bueno, pues muy pendiente de él, porque en cualquier momento se nos puede disparar. Es verdad que fijaros que la media de 10 está limitando perfectamente el movimiento a la baja, y habría que estar pendiente porque si supera este nivel, muy posiblemente venga un movimiento fuerte y nos lleve incluso a la zona de 18.80 o por ahí. O sea que tenga un movimiento muy fuerte y luego ya veremos, ¿no? Bien, Solaria, el segundo valor que más baja en la semana, pero se conforma con bajar cerca de un 3%. Ferrovial. Bueno, Ferrovial es un valor que ya sabéis que no me interesa mucho, ya os lo dije, que está haciendo ese baile por encima y por debajo de la media 200. Aquí lo hacía bien, pero aquí ya empezó a generar muchas dudas. De hecho, es que incluso aquí esta pérdida de mínimos continua y superación, y esto es un movimiento, cuando se produce aquí además, es un movimiento de indefinición absoluta. Aquí intenta definirse al alza y enseguida se vuelve a la baja. En fin, es un valor que ahora mismo, sinceramente, no tiene tendencia y no interesa desde el punto de vista del análisis técnico. Y bueno, Farmamar. ¿Qué decir de Farmamar, no? Farmamar es muy curioso, ¿no? Porque es uno de los valores que más enamorados tiene, por un lado, y bueno, y más haters, ¿no? Por otro. O sea, Farmamar no deja a nadie indiferente. Hay gente que lo tiene comprado mucha cantidad de Farmamar porque confía absolutamente en la compañía. Hay gente que se quedó enganchado aquí después de estas subidas y ahí está esperando a ver si hay algún milagro. Y bueno, pues de momento es verdad que igual que Solaria, este es el valor que en 2020 a mí más dinero me hizo ganar. Bueno, a mí no, de nuevo, a mis clientes, ¿no? Porque entramos y salimos varias veces y al final le sacamos un 180% de rentabilidad, que es muy buena rentabilidad. Luego a partir de aquí, pues bueno, hay que pensar que en este momento ya empezó a hacerlo mal, ¿no? Cuando ya se puso aquí por debajo de la media claramente, aquí ya no pudo con ella, ya tenía pendiente negativa, aquí había que estar fuera de este valor. Aquí hizo algún amago de ponerse por encima de la media, pero al final pues fueron amagos infructuosos. Y ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues estamos en una fase bajista, de nuevo. Que podría ser que de aquí hubo un primer movimiento al alza interesante, esta caída no llegue a los mínimos y desde aquí produzca otra subida, por supuesto. Pero es verdad que es un valor muy volátil y que de momento no ha dado una señal definitiva. En el muy corto plazo, si alguien quiere invertir en ella, habría que esperar la superación de este nivel, de la zona de 57,66, porque aquí está marcando un rango lateral entre ese nivel y estos mínimos de los 52,80, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues si pierde este nivel, continuará bajando, y si superara ese nivel, pues podría ser el inicio de un impulso al alza. Pero de momento ya digo que no es un valor que yo esté muy, pues eso, con muchas ganas de comprar. Y bueno, Grifols. Bien, Grifols es el último valor de la semana que más cae, el 2,21%. ¿Y qué hay que decir de Grifols? Pues bueno, hay que decir que así como Fluidra, yo sí que me planteo entrar. Y de hecho no solo es que me plantee entrar, sino que pienso que hay que estar muy atento y que no se nos debería escapar, porque creo que puede haber un movimiento muy potente en Fluidra. En Grifols no. Grifols ha sacado noticias de la compañía muy peligrosas. Tiene una deuda que se le ha ido de las manos. Tiene una situación de negocio que está yendo a menos. Bueno, lo que pasó el viernes, ¿no? Que le han lanzado una querella, eso es, bueno, quizás un tema menor.
ha sido una pequeña mala noticia que también ha hecho que bajara más. Pero a mí, de verdad, es que este valor es que no rebota nada, ¿eh? O sea, cuando un valor tiene estas caídas de aquí, no rebota casi nada, cae, no rebota casi nada, cae, no rebota casi nada, cae, me parece un valor muy peligroso. Es verdad que la caída ha sido espectacular y en teoría tendría que venir un rebote. Pero es de estos valores que no me gusta en absoluto lo que está haciendo y no me gusta cómo está la empresa. Estaban hablando de una posibilidad de una ampliación de capital, es algo que le vendría bastante mal a la empresa también. Es verdad que está en zona de soportes, fijaros aquí, esto fue resistencia, de hecho esto fue zona de máximo histórico. Cuando supera máximo histórico, fijaros lo que hace, para aquellos que no les gustan los valores en máximo histórico, ¿no? Supera 8.20 y se va a 35 casi. Bueno, ahora aquí es muy posible que desde aquí intente rehacerse y tener un rebote, pero a mí es un valor que me está dando mucho miedo, ¿eh? También hay una cosa positiva, ¿eh? Primera cosa positiva es que después de la noticia mala del viernes, desde los mínimos recuperó bastante al cierre, ¿eh? Eso me parece interesante, sobre todo porque aquí había marcado un mínimo de 8,122 y cerró en 8,132. Vamos, a ver, no es importante ese céntimo arriba abajo, pero quiero decir que mantuvo el nivel, marcó un mínimo de 7,82. Bueno, en pura teoría se puede tomar una posición y poner un stop por debajo de 7,82, esperando un rebote más o menos potente. En pura teoría también la toma de posiciones sería más si superáramos los máximos del viernes, los 8,442. Pero claro, si compramos superando los máximos del viernes 8,442 y ponemos el stop en 7,82, ya tenemos una pérdida pues más elevada, ¿no? Del 7, del 8%. Pero realmente esa sería la jugada buena, la que nos daría más posibilidades de volver a hacerlo bien. Ya os digo, ¿no? A mí es un valor que yo no he entrado para mis clientes y no he recomendado, vamos, no he dicho que crea que se deba de comprar hasta ahora, y ahora ya me genera alguna duda de que podría haber alguna posibilidad, la verdad, después de lo que vi que hizo el viernes, pero me sigue generando alguna duda. Desde luego, precios por debajo de 7,82 serían precio de muerte, precio de continuidad bajista y de mucho peligro. Y el hecho de que pudiera anunciar una ampliación de capital también me echa para atrás, ¿no? También me parece una situación peligrosa. Pues eso es Grifols, ya veis la diferencia, ¿no? Entre un valor como Fluidra y un valor como Grifols, que Fluidra, después de haber caído mucho, me parece una gran ocasión, posiblemente, ya veremos, pero Grifols, aunque puede ser una buena ocasión, me genera más dudas, aunque el viernes puede ser positivo. Bien, hemos visto los valores que peor lo han hecho en la semana, los que mejor lo han hecho en la semana, los índices, y ahora vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado esta semana. Bien, el primero de ellos es un banco, y diréis, ¿un banco? Pero si tú dices que la banca podía tener más morosidad y tal, bueno, sí, claro, podría, pero eso no significa que vaya a pasar. A mí lo que me interesa sobre todo es lo que me dicen los gráficos. También Bankinter me acaba de superar máximos históricos, ¿no? ¿Qué pasa con BBV? Pues BBV pasa que acaba de superar un nivel muy importante esta semana. Ha superado la zona de los 4,90, zona que era una resistencia grande, y el superar una resistencia por encima de la media de 200 nos implica, en teoría, continuidad alcista. Además, mantiene esta pequeña tendencia alcista que tenemos aquí. Podríamos, ya que estamos aquí, le podríamos poner un canal alcista. Siempre que tenemos una tendencia alcista, le trazamos una paralela por arriba y venimos a un canal alcista, ¿no? Podríamos hacer por aquí más o menos, ¿no? Entonces veríamos un poco el objetivo de donde pensamos que podría subir. Bueno, hay que pensar que BBV ha sufrido bastante. Aquí tenemos esta tendencia bajista que no ha superado todavía. Es un valor que aquí lo ha hecho muy bien, y aquí han venido muchas dudas ya, ¿no? O sea, es verdad que podríamos estar en esa situación, ¿no? De valor que
tras perder la media 200 empieza a bailarla por arriba o por abajo, se queda sin tendencia y ya veremos. Puede ser, desde luego, si vuelve a perder estos niveles, si vuelve a colocarse por debajo de los 4,85, a mí me empezaría a surgir muchísimas dudas, ¿no? En BBV. Pero es un valor que en teoría, en pura teoría, ahora mismo está en situación de compra, en situación de poder apostar por ella, ¿no? Por eso aparece en los 5 valores que yo selecciono cada semana, que ya sabéis que a mí, aunque no me guste BBV, yo es que a mí no me gustan ni me dejan de gustar. O sea, a mí me gusta en un momento, no me gusta nada. Me encantaba Farmamar cuando en el año 2020 le gané mucho y a partir de ahí me ha dejado de gustar y no me gusta nada. BBV no me gustaba nada por lo que hizo, no me gustó nada esta situación de perder la media, caer, pero ahora veo que se está rehaciendo y empieza a poder gustarme, ¿no? Esa es un poco la situación. Luego SACIR. SACIR es un valor que me gusta y no ha dejado de gustarme. Aquí me generó muchas dudas. Yo os tengo que decir que aquí vi mucho peligro. Pero bueno, el hecho de recuperarlo y eso, en fin, está en una situación SACIR en la que podría volver a hacerlo bien, ¿eh? Podría volver a hacerlo bien. Es verdad que aquí ha tenido una zona de soporte, aquí en la zona de 2.10, que bueno, pues ha mantenido aquí a duras penas. Aquí hizo un amago alcista muy extraño, pero bueno, de momento no, desde aquí se podía haber hundido perfectamente, pero no lo ha hecho. Entonces aquí realmente, superando la zona de 2.35, 2.40, volvería a dar señales muy positivas SACIR, y no habiendo perdido su media de 200 claramente, no habiendo conseguido que tuviera pendiente negativa, más bien podría retomar su camino al alza. SACIR lo ha hecho mucho mejor que otros valores, ha llegado incluso a la zona de los previos a la pandemia y no, de momento no han habido caídas fuertes, es decir que todavía es uno de estos valores que podríamos pensar que todavía está en tendencia alcista y mientras no pierda la zona de 2.10 se puede mantener para el medio largo plazo. Bien, luego otro valor que he seleccionado es Enagas. ¿Por qué? Bueno, Enagas es un valor que de repente pasa estas cosas. Bueno, esto pasó en 2020, pero luego fijaos la recuperación que tuvo. Tiene caídas luego con recuperaciones fuertes, tiene caídas por datos que ocurren y luego fijaros lo que hace, caídas otra vez y miraros lo que hace. Es decir, normalmente es un valor que después de una caída fuerte siempre viene una buena recuperación. Históricamente, ¿eh? Históricamente es un valor que ha hecho eso, históricamente es un valor alcista y además es un valor que lleva pues una temporada en una especie de enorme rango lateral, ¿no? Aquí entre la zona de los 14.30 aproximadamente y la zona de los 20.50. Esto es como un grandísimo lateral y ahora hemos llegado a la parte baja. ¿Cuál es una de las bondades de Enagas? Pues sin duda es el dividendo, ¿no? Está dando pues más de un 9% de dividendo. Un dividendo además muy estable, ¿no? Porque suelen ser bastante estables. Es verdad que las subidas de tipos de interés les afecta bastante porque, bueno, pues porque tienen deuda y eso hace que el beneficio sea menor y pueden bajar la rentabilidad por dividendo. Pero es uno de estos valores que yo creo que ahora debería tener un buen rebote y técnicamente, fijaros aquí cómo la media de 10 ha estado limitando claramente el movimiento bajista y aquí ya ha superado esa media de 10 aunque no se ha separado mucho y aquí parece que si volviera a subir ya la media tomaría aspecto positivo. Es decir, que realmente la compra sería superando la zona de 15,45, 15,50. Superando esos niveles Enagas pues daría señales y muestras de una recuperación. Bueno, podría ser solamente un rebote, podría llegar a esta zona de aquí perfectamente que perdió, la zona de los 16,85, pero bueno, pues eso, para sacarle un 8, un 10% de rentabilidad seguramente nos dé. Y a lo mejor hace algo más, ya veremos, ¿no? Ese es uno de los valores que podría ser interesante.
Luego hemos puesto un valor alemán. Hemos puesto Deutsche Börse, que ya lo pusimos aquí hace unas semanas. Pero es que ahora he hecho algo interesante. Deutsche Börse es un valor, es de lo poco, por decir poquísimo del DAX, que ha mantenido su aspecto alcista. Que se ha mantenido por encima de la media 200 con algún movimiento. O sea, fijaros que perfora la media 200 varias veces, pero vuelve por encima. No perfora, pero vuelve por encima. Y esta tiene pinta de ser otra vez lo mismo, ¿no? Una perforación de la media para volver por encima. El viernes fue una vela blanca muy buena. Y, bueno, si superara sobre todo los máximos del jueves, de los 162,8, nos daría una señal muy positiva. Aquí sí que se puede comprar este valor con un stop por aquí debajo, por debajo de los mínimos que marcó el viernes en los 156,05, porque posiblemente pueda volver a hacerlo bastante bien. Ojo, estamos comprando fortaleza, de lo poco que hay fuerte en la bolsa alemana. Y luego, bueno, un valor americano, Moody's. Bien, ¿qué pasa con Moody's? Bueno, pues os tengo que decir que Moody's es uno de estos valores que yo miraba con envidia. Con envidia cada vez que seguía subiendo y subiendo y subiendo y subiendo durante toda la historia. Porque es un valor que yo veía, vamos, que parecía imposible que bajara, ¿no? Porque decías, ostras, qué fortaleza. Y al final veías el negocio y decías, no, es que esto es una empresa que se dedica a calificar otras empresas y tiene un negocio absolutamente asegurado y cada vez gana más dinero. Pues bueno, pues bien, ¿qué pasa? Que siempre evidentemente llega un momento que se sobrevalora y tiene que tener una corrección. Pero posiblemente en la corrección sea un gran momento de compra. Históricamente, cada vez que ha habido una corrección ha sido una ocasión perfecta de compra, corrección perfecta de compra, y ahora está en una situación en la que ha corregido y ha corregido con bastante fuerza, ¿no? Entonces es uno de estos valores que a mí me lleva a pensar que en algún momento podría volver a hacerlo muy bien. ¿Qué es lo que estoy buscando? Alguna señal. ¿Qué señal tenemos ahora cerca? Una muy importante. Fijaros en estos 252. Este nivel es un nivel que aquí toca como soporte, aquí toca como soporte y aquí pierde. Bien, los 252. Este es un nivel que, caso de ser recuperado, sería una señal bastante positiva. ¿Qué vemos aquí en el corto plazo? Vemos que aquí lo pierde por muy poquito y recupera, duda y lo vuelve a perder con fuerza. Pero es que ahora intenta recuperarlo. Marcó un máximo esta semana mismo, el martes, 251,16. Este mínimo fue 251 realmente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Si Moody's fuera capaz de superar, vamos a darle un margen, los 252, sería una señal de compra con un stop por debajo de estos mínimos de 233. A ver, es un stop a lo mejor que estamos hablando de un 7, un 8%, ¿vale? Es un poquito más amplio que otras veces. Ya lo subiremos cuando empiece a hacerlo bien. Pero estamos hablando de una posibilidad de comprar un valor para mantener para el medio largo plazo y ya ir subiendo el stop con mucha más calma, ¿no? Esa es un poco una de las situaciones que yo veo interesantes. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Ideas de inversión, posibilidades. Ya sabéis que yo tengo un sistema de... Bueno, yo voy avisando al móvil a través de WhatsApp a la gente que quiere, ¿no? Que quiere que le avise cuando yo voy haciendo cualquier operación en mi cartera y bueno, pues eso tiene un coste, pero es un coste muy, muy asumible. Y si me enviáis un mensaje a través de la página web de Bolsas y Futuros, pues en la parte de contacto, pues eso, yo me pondría en contacto con vosotros y ya está. En fin, que espero que paséis una feliz semana, que compartáis mucho este vídeo, que le deis like, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía, y nos vemos y nos hablamos y nos oímos próximamente.